Ecomedios. A las 8, Tendencias, con Pablo Galeano y la colaboración de Daniel Galavalici. A las 9, Periodismo a Diario, con Hugo Grimaldi y un gran equipo periodístico, y la participación de Néstor Sibona. A las 11, La Otra Agenda, con Carlos Clerici y Alejandra Zuccoli. Esta es la mañana de Ecomedios. Para vos. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. La Bisagra. Al finalizar la semana, un punto de apoyo para abrir las puertas de la reflexión y el análisis sobre lo que pasó y lo que vendrá. Los elementos de juicio que usted necesita para sacar sus propias conclusiones. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 22º año de Producciones Radiales Independientes. En mi alma yo sé, con honda fe, que pronto venceremos. Para Mariere. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. Solo con justicia, solo con justicia, nos haremos dueños de la paz. Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 16:06 minutos en la República Argentina. Bienvenidos a esta nueva edición de La Bisagra. Escogimos este tema cantado por Jairo, que nos retrotrae a los albores de la democracia, porque hablaba de un deseo, que en nuestro país sea feliz, un canto a la vida, Queríamos de alguna forma comenzar con este tema, que es casi un editorial, pero no sin recordar que la semana pasada, en nuestro programa, con dos analistas políticos, Raúl Aragón y Jorge Giacobbe, habíamos barajado la posibilidad de que mucho de lo que había sucedido el jueves, que se repite en forma más virulenta el lunes, de algún modo tenía o podía de alguna forma estar orquestado, más allá
de las diferencias que uno pueda tener con toda la legislación que se ha sancionado. Usted, por estos micrófonos, habrá escuchado una cantidad muy importante de analistas políticos, de economistas que dieron su punto de vista, el ombudsman de la tercera edad, abogados previsionalistas y también economistas sobre el tema de la macroeconomía, pero ese es el tono de la discusión, una discusión plural, y ese era el tono que había que darle en el Congreso, en donde evidentemente por hechos ajenos al funcionamiento o no, uno se pregunta, ajenos o no de las instituciones, sucedió lo que sucedió, pero finalmente de alguna forma privó el funcionamiento de las instituciones, y esto es lo que hay que rescatar de alguna forma. Antes de ir a los auspicios, simplemente por la experiencia que tuvo la Argentina en todos sus años de institucionalidad, podríamos sintetizar todo en este breve título. Dentro de la democracia, dentro de la Constitución, dentro de la ley, todo. Nos están acompañando. Presenta Comienzo de espacio publicitario. Osdeneo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Osdeneo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Fin espacio publicitario.
Bueno, muy bien. Para relajarnos un poco, vamos a sembrar de temas que tienen que ver con las próximas fiestas navideñas, nuestro programa. Pero obviamente que vamos a ir a la actualidad y ya comenzamos con la economía. Vamos nomás. Economía. Está en línea y tiene la deferencia de atendernos el economista Aldo Abraham. Aldo, Mario, saluda. ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Un gusto estar hablando contigo. Igualmente, gracias por atendernos, Aldo. Bueno, Aldo, ya pasaron muchas normas que fueron sancionadas en el Congreso. No sé si creo que está faltando el presupuesto, nada más, ¿no es cierto? Pero sí, y la reforma tributaria, los dos tienen media sanción de diputados. Y le falta la otra mitad en senadores. En el Senado. En el punto que estamos, a ver, todo lo que se ha, por lo menos hasta ahora, se supone que en el Senado en alguna medida va a ser sancionado. No creo que haya una reforma y que rebote y vuelva a diputados estas dos normas, pero en definitiva, tu criterio, ¿todo esto es consistente? Es consistente, podríamos decir, con el gradualismo que se ha impuesto el gobierno, ¿no? En ese sentido, más allá de las críticas que se le han hecho al tema, por ejemplo, de la reforma previsional, la realidad es que el sistema previsional argentino se lo entregaron casi quebrado a este gobierno, está quebrado de hecho. Lo que tiene que hacer este gobierno es administrar esa quiebra para que el costo, tanto para los jubilados como actuales como para los futuros jubilados, y también para los contribuyentes, ¿no? Que en definitiva, si no, van a tener que pagar la diferencia que salga esa quiebra. Bueno, yo creo que está tratando de administrarlo lo mejor posible. Yo creo que de todas formas en algún momento tenemos que discutir de fondo que estamos metidos en un sistema previsional de reparto que es una estafa a nivel mundial. En todos lados del mundo quebró. De hecho acá quebró, lo que pasa es que los más jóvenes no se acuerdan, pero a finales de los 80 le pusieron la lápida, si recordás vos, con la ley de emergencia previsional en el gobierno de Alfonsín, no porque lo haya quebrado, sino porque se lo recibió quebrado y le terminó de poner la lápida en ese momento, y nuestros abuelos, la verdad es que cobraban una miseria para aquella época de ese sistema de reparto, y por eso se planteó salir de él. Yo voy un poquito más atrás, a ver, corregime. La historia previsional habla que también en los principios de los 50 las cajas previsionales fueron saqueadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que es una historia de saqueos constantes. De todas formas, recomendaría a la gente ver en YouTube, en Libertad y Progreso, o en el sitio de Libertad y Progreso, hay un video que explica por qué el sistema de reparto a nivel mundial es una de las mayores estafas del mundo, ¿no? Es como el sistema Madoff, el sistema Ponzi, en el cual los gobiernos se van gastando la plata de los aportes y después Dios pagará, ¿no? A los futuros jubilados. O sea que indefectiblemente va a quebrar, indefectiblemente nuestra generación, la tuya y la mía, no va a cobrar lo que corresponde. Acá el tema es tratar de no seguir pasando la pelota para adelante, y que en definitiva lo único que hagamos es dejar nuestra generación el problema a la próxima generación, ¿no? Y un problema mucho más grave todavía de resolver y con mucho más costo social. Pero bueno, va a haber que resolverlo. Lo otro que uno puede decir, bueno, está bueno esto de la reforma tributaria que se está aprobando. Lo otro que también se tiene que terminar de aprobar en el Congreso y seguro va a salir es el famoso pacto fiscal que se negoció con las provincias. Ambas cosas plantean una reducción de los impuestos, de la presión tributaria en los próximos 5 años de un 3% del PBI. Lo primero que uno puede decir es, hace décadas yo no me acuerdo, ¿no? Por lo menos como economista, de algún gobierno que nos haya bajado los impuestos. Todos nos lo subieron, ¿sí? Ajá. Con lo cual, que alguien venga y te diga te va a bajar los impuestos, ya uno debería ponerse a aplaudir de pie y a rabiar, ¿sí? Pero por otro lado uno dice, bueno, a ver, ¿y cómo estamos con respecto a lo que estábamos hace 12 años o respecto al promedio de la región, ¿no?
en términos de presión tributaria estamos 9 y 10 puntos porcentuales por arriba, lo cual implica que para estar en un nivel de presión tributaria que nos expriman con impuestos a las empresas y a todos los ciudadanos, ¿no? A la gente de a pie, igual que el promedio de la región, nos faltan 15 años por este camino, ¿no? Ajá. O sea, es mucho tiempo. Yo creo que los argentinos algún día nos vamos a tener que dar cuenta que cada vez que un político, porque de eso se trata, te dice no al ajuste, y nosotros aplaudimos a rabiar, ¿sí? En realidad deberíamos estar llorando, porque lo que nos está diciendo es que los políticos no van a hacer el ajuste. Ajá. Y lo vas a tener que hacer vos y tu familia, con más impuestos, con menor crédito, porque por eso la tasa de interés es altísima hoy y el crédito disponible es bajo, porque se le está chupando todo el gobierno, y estamos hablando municipios, provincias y nación, ¿no? O sea, los tres niveles son un desastre en términos de manejo de las cuentas públicas. Y bueno, entonces, del día que nos demos cuenta de eso, nos demos cuenta de que hemos dejado que durante décadas construyan los políticos un Estado que le sirve a la política y se sirve de los ciudadanos, por ahí les exijamos, miren muchachos, a partir de ahora construyan un Estado o reformen el Estado para que nos sea útil a los ciudadanos, que lo pagamos, y además que sea pagable, ¿no? Y eso podría llegar a permitir que la baja en el futuro de la presión tributaria sea mucho mayor. También podemos dejar que las cosas sigan como van, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta los costos, ¿no? Los costos son una economía que crece menos, porque el sector productivo tiene que tirar de una carreta con un monstruo inútil enorme, y obviamente cuanto más enorme e inútil es, más le cuesta tirar de la carreta. O sea, crecimiento bajo, aumento del empleo bajo, aumento de los salarios bajos y caída de la pobreza también, de a poquitito, ¿no? ¿Cómo es en este momento? Creo que alguna vez lo digo y lo repito, o sea, la economía es el arte de administrar recursos escasos, en donde además se producen transferencias de ingresos. Este paquete, ¿de dónde a dónde se transfieren ingresos? Mira, acá se ha generado todo, lo leo en los diarios, me hace mucha gracia, toda una historia de que los jubilados le van a pagar el gasto público a Vidal, ¿no? La verdad es que eso no es así. La verdad es que el sistema, como dije hace un rato, de reparto es inviable y es infinanciable. Lo mejor que podemos tener es esto, porque además tiene ciertas ventajas. El hecho de que sea por IPC garantiza que los jubilados nunca van a perder poder adquisitivo, cosa que no es un dato menor para alguien que va a ganar poco. En el 2014 y el 2016 las pérdidas de poder adquisitivo llegaron a rondar el 8%, ¿sí? Pero en realidad todo esto es macana, porque si vos lees los diarios de antes de la negociación de este pacto fiscal, ¿cuántos reclamos hubo de las provincias, el resto de las provincias, a la Corte Suprema, al gobierno y al gobierno nacional y al gobierno provincial, ¿sí? En términos de, por favor, saquen ese juicio que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y lo tenía, y yo creo que era justo ese juicio, ¿sí? Porque el fondo del conurbano bonaerense, que había sido puesto para compensar, aunque sea mínimamente, el hecho de que la provincia de Buenos Aires subsidia a todas las demás provincias, excepto Santa Fe, Córdoba y creo que Mendoza, ¿sí? Pero a todas las demás las subsidia, generaron ese fondo del conurbano y después lo cambiaron y terminó siendo una forma en la cual la provincia de Buenos Aires termina financiando y subsidiando mucho más al resto de las provincias. Obviamente eso iba a salir a favor de la provincia de Buenos Aires, y eso tenía todos los gobiernos provinciales. Yo me acuerdo leer clarito a casi todos los gobernadores diciendo, si sale este fallo de la Corte Suprema, no vamos a poder pagar los sueldos. Claro. ¿Sí? O sea, claramente acá hay que ver bien cómo venía barajada la mano, ¿no? Porque evidentemente había mucha preocupación de los gobernadores, por eso los gobernadores provinciales se dieron, también el gobierno nacional se dio en términos de recursos, y es cierto, está ganando en este momento
la provincia de Buenos Aires, pero está recuperando parcialmente los recursos que realmente le correspondían, ¿no? Además, y en el medio hubo que hacer viable además el sistema jubilatorio, pero era algo que había que hacer, aunque no se hubiera hecho el pacto fiscal, aunque no hubiera pasado nada de el resto de lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, Aldo, yo decía la semana pasada, hablando con un analista político, que lo veía desde el punto de vista político, que era una transferencia de ingresos a favor de la provincia de Buenos Aires que beneficia políticamente a Vidal, pero yo lo que decía que era una acumulación de años de muy mala administración, sobre todo de las provincias del noreste y del noroeste, que produjeron migraciones al cordón del Gran Buenos Aires, que tiene que justamente bancarse a esa gente que viene en busca de oportunidades que no las encuentra en sus propias provincias, ¿no es cierto? Y eso teniendo en cuenta que si vos te podés medir de los impuestos que se cobran a nivel nacional, lo que recibe la provincia de Buenos Aires y lo que recibe cualquiera de esas provincias, es por habitantes 3 o 4 veces menos, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el desmanejo incluso, que vos comentabas, que tenés razón, es mucho mayor, ¿sí? O sea, realmente es vergonzoso. Y ahí es donde nos debemos con los argentinos otra discusión más que todavía no hemos tenido, ¿no? Que es el tema de la coparticipación federal, que en realidad la coparticipación federal es un sistema perverso justamente porque genera un incentivo a la mala administración de los recursos en las provincias más pobres. Imagínate al gobernador de Catamarca. El gobernador de Catamarca recibe 3 centavos de peso por cada peso que se recauda en la participación en su provincia, ¿sí? Entonces, él se pone a sacar el siguiente cálculo. A ver, si yo me pongo a promover el sector privado de mi provincia, primero, los que trabajen ahí no van a depender de mí, es más probable que no me voten. Pequeño problema, ¿sí? Segundo, cada peso que paguen de impuestos solamente me vuelven 3 centavos. A mí lo que me conviene es que otro, en todo caso, ¿sí?, promueva su sector privado, claro, pague ese peso, me lleguen los 3 centavos. Y yo tengo acá todos empleados públicos, clientelismo, por supuesto en la pobreza, ¿no? Todo lo que vemos en este tipo de provincias, ¿no? Pero yo me beneficio y tengo un montón de gente que me va a seguir votando. Es más, ¿qué beneficio tengo yo? Y es así esto, ¿eh? En las provincias realmente no se controla casi que pagan los impuestos, o sea, la verdad en las grandes ciudades, en las grandes provincias hay un control fuertísimo, pero no en las provincias más chicas, porque a los gobernadores no les conviene. Imagínate que de cada peso que sale de impuesto de la provincia, ¿sí?, le vuelve 3 centavos, le conviene que le quede el peso dentro de la provincia, claro, en todo caso. Entonces es un incentivo, la verdad, perverso que genera este sistema. Aldo, como están planteadas las cosas, te lo voy a poner en términos muy sencillos. Nos arreglamos, vamos a seguir colocando deuda para tapar los agujeros, o con todo lo que se está haciendo, tarde o temprano vamos a tener que volver a los organismos multilaterales para que de alguna forma, no digo conseguir una suerte de plan Marshall, o nos podemos arreglar con lo que tenemos. Si uno saca los cálculos y asume, cosa que yo creo que van a ser el intento y con fuerza, ¿no?, que el gobierno va a cumplir con sus metas de déficit primario hacia adelante, la verdad es que la deuda en el tiempo no llega a niveles que no sean sustentables en un mercado de crédito normal. Por ahí un poco más cara la deuda, pero va a estar ese crédito en todo caso disponible, y más o menos a partir del 2021 empezaría a bajar la deuda en términos del PBI. Ahora, la verdad es que ahí uno está haciendo un supuesto que podríamos llamar fuerte, que no pasa nada en el mundo. Claro, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Que no hay un cine negro, porque llega a pasar algo, ¿sí?, una crisis como la del 2007-2008, que encima yo creo que se está incubando una, entre paréntesis, que hay una burbuja en marcha en el mundo, y lamentablemente la Argentina va a estar en una situación o algún loquito que no apriete un botón rojo. Exactamente, esos son los famosos cisnes negros. Encima tenemos varios loquitos por el mundo en este momento, con lo cual, digamos, los riesgos que estamos enfrentando son grandes. Es cierto que por ahí desde el gobierno te plantean, bueno, pero si fuéramos más rápido
hay que ver si la gente estaría dispuesta a bancar ese ritmo de esfuerzo, y por lo tanto se vuelve el mismo, digamos, nos volvemos inviables, pero simplemente porque no tenemos el sustento político interno. Por lo menos sí tenemos el sustento político interno. Bueno, yo creo que esto nos está obligando, esta visión del gobierno, a ir muy cerca del precipicio, ¿no? Estar caminando todo el tiempo muy cerca del precipicio. Y por otro lado, también debería hacernos reflexionar a todos los que tenemos acceso a los medios. Yo sé que vos lo hacés, además, ¿no? Porque nos conocemos hace muchísimos años, vos como periodista y yo como economista, en los medios, y la verdad es que tenemos que seguir formando a la gente, ¿no? Tenemos que seguir formando a la gente para que justamente le exija a la política lo que le tiene que exigir. Bueno, ¿no? Que vos no sabés siga que creyéndose que no sigan creyendo en magia, ¿no? En milagros. Ha sido una tarea, en mi caso, que he desarrollado como periodista especializado en economía, muy a veces a contramano de quienes tenían eventualmente la conducción de algunos programas, sea en radio, en televisión, porque era tan focalizado todo en tasa y dólar, diciendo a la gente no le interesa, pero a la gente había que acercarle de alguna forma, de modo docente, como decís vos, todo lo que implica el gasto de la hacienda pública, ¿no es cierto? Porque en definitiva es la propia plata de todos los ciudadanos. Pero esto cuesta... Exactamente. Imagínate vos, a ver, todos nosotros, ¿no? Sacamos los cálculos en nuestra casa, vemos con nuestra mujer, bueno, a ver, podemos irnos de vacaciones, cuánto tiempo, cuánto podemos ahorrar, ¿no? Para manejar nuestra finanza y no pasar por ningún momento de angustia, ¿sí? Nos matamos para eso, incluso hacemos sacrificios para eso, pero no hacemos ningún sacrificio, ¿sí? Para que se administren bien las cuentas públicas del país, con lo cual a cada rato, porque ellos administran mal sus cuentas públicas, no porque yo administre mal las mías con mi familia, ¿sí? Tenemos que pasar por un montón de penurias, ¿no? Y vos decís, ¿no sería hora de que los argentinos también nos hagamos cargo de las cuentas públicas, por decirlo así, de la nación, ¿no? Exigiéndole a nuestros políticos que la manejen bien, que sean austeros? Bueno, es una de las asignaturas pendientes del sistema educativo. Hay en otros países, yo no me sorprendo, yo tuve la oportunidad de estar becado y estudiando en Estados Unidos, y al americano medio le importa lo que es el budget, o sea, el presupuesto nacional. Es uno de los temas principales de interés permanente en la prensa escrita, la televisada y la radial. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que de todas formas los argentinos vamos madurando, ¿no? Lo que sí nos exige esto es entender que, madurando desde un punto de vista cívico, ¿sí? Es entender que primero los milagros no existen, que hay que construirlos día a día y que nunca hay que confiarse, ¿no? Porque a veces también nos pasa que decimos, bueno, ahora estamos bien, ¿no? Hemos agarrado la ruta correcta y dejamos de manejar, ¿no? Imagínate vos, si todavía no hay autos inteligentes, por lo menos no que yo sepa, ¿sí? Si vos en medio de una ruta, una vez que agarraste la ruta correcta, dejaste de manejar, te vas a estrellar seguro, ¿no es cierto? Correcto. Bueno, eso es lo que nunca hay que hacer en una democracia republicana y representativa. Confiar que porque un gobierno agarró más o menos para donde tenía que agarrar, uno puede desentenderse del manejo de la nación, ¿no? Y en la medida que entendamos eso, que tenemos que estar comprometidos todos los días en controlar a nuestros políticos, a los cuales le dimos demasiado poder, muchísimo poder con nuestro voto, yo creo que vamos a tener cada vez un país mejor, porque vamos a perseverar en ese camino, ¿no? Y bien por ahí con algún movimiento del auto, puede ser, ¿no? Pero con algún zigzag, pero vamos a perseverar en ese camino correcto sin irnos a la banquina, ¿no? Aldo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Te deseo feliz Navidad, un mejor año nuevo y desde luego vamos a seguir contando contigo en el aire, ¿eh? Sin lugar a dudas, sigamos charlando todo lo que ustedes gusten, porque para mí es realmente un placer. Bueno. Y felices fiestas para ustedes también, y ojalá todos tengamos un 2018 mucho mejor que el 2017 y así sucesivamente, ¿no?
Gracias, Aldo. Bueno, un abrazo. Aldo Abraham, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Nos vamos con algo más de la misa criolla y la tanda. Dale nomás. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Papá Noel te invita a disfrutar la magia de la Navidad en Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento. Sorpresas, juegos para toda la familia, fábrica de juguetes y mucho más. Todo gratis. Te esperamos del 8 al 24 de diciembre. Entérate más en buenosaires.gov.ar/Disfrutemos BA. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios1220. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nasinovich. 22º año de Producciones Radiales Independientes.
7 minutos pasaron de la hora 16, seguimos con un poquito más de algo típico de Estados Unidos, es Rudolf, el reno de la nariz rosada, un tema típico, pero bueno, recién hablábamos de economía, ahora vamos a la política, dale nomás. Política. Está en línea y tiene la diferencia de atendernos el analista político Rosendo Fraga. Rosendo, Mario saluda, ¿qué dices? ¿Qué tal, Mario? Gracias por llamarme. No, Rosendo, gracias por atendernos. Bueno, Rosendo, contanos, a ver, hemos vivido una semana, 2 semanas muy agitadas, creo que era justamente hace 2 semanas que hablábamos contigo, y en oportunidad en su momento de incluso la desgracia de Lara San Juan, pero quiero tener tu visión, no lo quiero poner en términos futbolísticos como en algunas pantallas o micrófonos que dicen quién ganó, quién perdió. ¿Cuál es tu visión, Rosendo? Bueno, mirá, yo creo que el gobierno logró su objetivo. Lo que hay que evaluar son los costos que se pagó o no en función de ese objetivo. Creo que uno puede decir el gobierno ganó la votación en diputados, pero los hechos de violencia me parece que han dañado la imagen de Argentina ante el mundo y nos plantean la necesidad de ¿no es cierto?, de que tenemos que, me parece a mí, asumir una posición más firme en la sociedad y en la política respecto a la violencia. Tengo la impresión de que este nivel de conflicto que estamos viendo en la calle no va a cesar. Y este nivel de conflicto deriva de una situación social que es dura, pese a que la economía se recupera, pero a su vez que, llamémosle la oposición dura, al no tener capacidad de operar con eficacia en el sistema político, se vuelca a la calle donde a veces, con poca gente, se produce alto impacto. Creo que el gobierno tiene que hacer un análisis sereno, ¿no es cierto?, y asumir que de ahora en más la clave de la gobernabilidad va a estar ante todo en la capacidad de negociar y acordar con el peronismo. Correcto. Ahora, hay quienes hablan de oportunidad. En eso hubo alguna, digamos, el gobierno no buscó a lo mejor el mejor momento para poner sobre el tapete el análisis de todas estas normas. Bueno, yo creo que es decir, quizás el gobierno calculó que el fin de año era el momento que esto iba a pasar más desapercibido, que iba a generar, ¿no es cierto?, menos resistencia. Bueno, y la verdad es que la sensación de fin de año no existió, ya sea por el submarino, ya sea por otra serie de cuestiones. Y entonces quizás el momento que eligió, que pensó que tácticamente iba a ser el más oportuno, terminó siendo al revés. Correcto. Vos decís que le va a tener que negociar con el peronismo. Ya lo hizo de alguna forma. Claro, pero ese es el sistema. Es decir, con una sola negociación creo que no se va a agotar. Me da la impresión de que acá el mantenimiento de la gobernabilidad va a exigir una negociación constante y no sé si en algún momento el gobierno no tiene que plantearse armar una coalición permanente con un sector del peronismo como ha hecho con el radicalismo, de manera de darle al gobierno una sustentabilidad permanente. Lógicamente, cuando yo armo una coalición permanente tengo que conceder poder, como se ha hecho con el radicalismo, ministerios, cargos, etcétera. Correcto, es interesante eso, ¿no? Porque de hecho, de alguna forma, este pacto entre el gobierno central y los gobernadores, no digo que era una coalición, pero de hecho, ni creo que tampoco se pueda hablar de cogobernar, pero de alguna forma había una ida y vuelta en la negociación, y vos decís que concretamente, ¿vos pensás que está en la idea de algún hombre de gobierno, como tipo el presidente de la Cámara de Diputados, o siempre estuvo esto en la cabeza de algunos dirigentes del oficialismo, de armar esta suerte de coalición, no ya con el radicalismo, sino también con el peronismo? Yo supongo que sí, creo que, ¿no es cierto?, Estado, y si no, debería estar. Lógicamente hay que ver qué piensa el presidente y cómo esto se articula. Pero esta experiencia también tiene que servir en ese sentido. Cuidado, si cada paso va a ser necesario negociarlo así, porque vienen otros pasos, va a ser costoso. Ahora, en la otra mano, Rosendo, ¿cómo evaluás vos que ha calado en la gente la visualización de estos hechos de violencia? ¿Refuerza o no la institucionalidad? ¿No retrotrae? A lo mejor es una suerte de retroceso en décadas. No, yo creo que demuestra que la cultura política argentina es frágil y que no siempre se aprende de la experiencia, ¿no es cierto?
Uno dirá, esto ya lo vivimos, esto por la Argentina ya pasó, ya sabemos que esto es contraproducente y trae más violencia, pero hay también a veces cierta recurrencia. Y la violencia se produjo. El punto quizás esté en que no pareció haber un rechazo político lo suficientemente contundente de todos los sectores a lo que sucedió. Bueno, concretamente eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, frente a estos hechos, más allá del tratamiento de algunas normas, ¿cómo has visto a la dirigencia política y la dirigencia en general, no solamente la política, frente a estos hechos? Mira, yo te diría que en general yo he visto, me parece que en el plano de la política, la dirigencia mostró capacidad de negociar y eso es bueno. Frente al plano de la violencia me parece que faltó acción, y cuando digo acción me refiero a acción declarativa, acción simbólica, ¿no es cierto?, en este sentido. Entonces me parece que por acá pasa un poco el punto y esto es una reflexión válida hacia adelante, porque te insisto, yo creo que lamentablemente esto no se termina acá. Bueno, eso justamente hay quienes incluso han explicado que de alguna forma, intentando no sé si justificar estas reacciones de violencia, por eso digo que a veces se retrocede como décadas en el tiempo y en el pensamiento diciendo, bueno, hay otras violencias que generan estas violencias, como tratando de justificar una cosa con la otra. Absolutamente, pero la experiencia de esto, y no solamente en la historia argentina, en muchos otros países y situaciones del mundo, demuestra que la violencia trae más violencia. Es decir, la violencia no suele resolver los problemas, suele agravarlos. Correcto. Bueno, Rosendo, y vos dirías, ¿cómo ves en medio de todo esto la imagen del presidente, de sus ministros, y la del Parlamento, por otra parte, porque son, digamos... Mira, yo lo que creo es que acá hay un sector social, que son los jubilados, que fue el que más votó por el gobierno en términos porcentuales, que además votó voluntariamente, porque no tiene obligación de ir a votar. Por edad, claro. ¿No es cierto? Y me parece que acá el gobierno sí se ha visto afectado en su coalición, ¿no? Me parece que ahí sí hay una pérdida, que yo todavía no me animo a dimensionar, ¿no es cierto? Pero me parece que en ese segmento, muy proclive al gobierno, todo esto ha generado una pérdida. Correcto. Y vos decís que después de lo que se vio, no afuera, sino adentro del Parlamento, frente a la opinión pública, la institución Parlamento, ¿cómo quedó parada? Mira, yo creo que salvó la ropa, en el sentido de que los parlamentos están muy desprestigiados en todo el mundo. Pero lo peor que podía haber pasado para el Parlamento es que no hubiera podido sesionar porque los manifestantes lo ocuparan. Claro. Y eso en algún momento no estuvo tan lejos de suceder. Correcto. Yo decía en la apertura, a modo de reflexión, porque la historia lo muestra así, que a lo mejor lo que podría ser una suerte de nuevo contrato social o político es dentro de la democracia, dentro de la Constitución y dentro de la ley todo, y fuera nada. Exactamente, es una vieja frase, ¿no es cierto?, que se ha usado en la política argentina y debe ser reutilizada en este momento. Bien, dirías que dentro de justamente el arco político de los gobernadores, hay, vos decís, acordar con el peronismo, ¿hay alguna voz cantante, hay alguna cabeza que sobresale como que sea a lo mejor el interlocutor del oficialismo? Bueno, mira, yo creo que los interlocutores en términos de sectores son los gobernadores y la CGT, que son con quienes el gobierno negoció. Sí. Lo que sí te subrayaría es que ayer fue la primera reunión de coordinación entre Rosner, el presidente del bloque de los gobernadores en diputados, y Pichetto, el presidente del bloque de senadores del bloque peronista en el Senado. Es decir, este inicio de articulación de las dos, ¿no es cierto?, de los dos bloques que responden a los gobernadores, que es el segundo en el Senado y el tercero en diputados, empieza a mostrar lo que para mí yo llamaría articulación política. Correcto. ¿Es un momento de crisis y los momentos de crisis son de oportunidad? Pienso que sí, y totalmente creo que es una oportunidad. Sobre todo, vos fijate en esto del repudio a la violencia. Rosendo, te mando un fuerte abrazo. Gracias a vos. Feliz Navidad y buen año. Bueno, ahí está el analista político y encuestador Rosendo Fraga. Vamos a repasar quiénes nos han acompañado. Dale nomás. Auspició. Comienzo espacio publicitario.
Osdeneo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. WART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Osdeneo 1825. Estamos. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tarifa SOFE. Comuníquese al 0810-555-6733. Nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Fin Espacio Publicitario. Bueno, muy bien, señores. Programa de lujo. Vamos ya al próximo, bueno, escuchando a la Negra Sosa en el Gloria, que lo había anunciado yo antes, me equivoqué. Pido disculpas al operador. Dijimos que íbamos a poner música relativa a estas fiestas, pero nos vamos ya a este próximo contacto. Programa de lujo, dale. Política. A los 51 minutos de las 16 está en línea, tiene la deferencia de atendernos el presidente de D'Alessio Irole, Eduardo D'Alessio. Eduardo, Mario, saludos. ¿Qué dice? ¿Cómo andas tú? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo te va? Gracias por llamar. No, gracias por atendernos, Eduardo. Bueno, Eduardo, ustedes hacen un tracking permanente junto con Sergio Berenstein y quería saber si después de todas estas 2 semanas muy movidas, ¿cómo se ha movido ese tracking? ¿Qué visión tienen? Bueno, hemos hecho un corte parcial en el cual notamos que la imagen del presidente ha continuado en descenso. Digo ha continuado porque ya el mes anterior mostró una pequeña... ¿Una pequeña? Hola. Hola. A ver, vamos a tratar de... Tranquilo. Vamos.
Bueno, mientras escuchamos un interludio con Lennon, volvemos al encuentro con Eduardo D'Alessio. Eduardo, ¿me escuchás? Sí, muy bajito, si pueden vamos a un poquito el retorno. ¿Ahora? ¿Estamos mejor ahora? Ahora sí. Bueno, estamos hablando con Eduardo D'Alessio, consultor y analista, presidente de D'Alessio Dirol. Eduardo, me decías, antes que se cortara la comunicación, que en el tracking que hacen habitualmente con Sergio Berenstein han notado algún deceso de la imagen del presidente. A ver, contame. Sí, bueno, porque en realidad, si bien solo el 13% cree que la violencia es espontánea, el resto predominantemente cree que ha sido armada, y la forma en que se manejó el día lunes le ha hecho subir puntos al gobierno, la forma en que se hizo toda la reforma la reforma previsional, ha sido mal vista. O sea, 55% dicen que la ley es mala e innecesaria, 30% dice que es mala pero necesaria, y o sea que hay un 85% que dicen que la ley no es apropiada y solo 15% que sí. Y esto se combina con uno de las preguntas en donde le preguntamos si cree que el gobierno ha informado adecuadamente sobre este punto, y como se pueden imaginar, el 76% dijo que no, y solo un 7% afirma que la comunicación fue adecuada. Entonces, estamos frente a una mala comunicación por parte del gobierno y una implementación de un esquema de violencia que yo creo que de haber salido bien hubiera sido desastroso para el país. Ahora, el hecho de que haya finalmente el gobierno retomado las riendas lo ha hecho no sin un costo político importante, y en lo personal creo que era innecesario. Ahora, ¿el costo solamente corre por cuenta y orden del Ejecutivo o el Legislativo también se hace? No, a ver, creo que el Legislativo ha seguido descendiendo en el nivel de aprecio de la población, porque las escenas que hemos visto últimamente, si uno mira solo un poquito atrás y recuerda el debate por la 125, parecía la Cámara de los Lores al lado de lo que hemos visto estos días. Ha habido evidentemente una degradación del discurso político, de la acción política, y este intento de parte del justicialismo o el kirchnerismo, o lo que sea, de querer producir una refriega afuera y introducirla adentro, en un plan indudablemente orquestado. Había legisladores que decían: señores, no sesionemos porque afuera la policía está reprimiendo brutalmente a los jubilados. Si alguno vio esa escena, por favor que me lo diga. Claro. Yo creo que decían, en estos días hablaba con alguno de tus colegas y decía que realmente me da la sensación que en todo esto hay como una regresión, ¿no es cierto?, en los comportamientos. Yo por lo menos pude como acreditado estar en el Parlamento del 73 al 76, que era una época bastante dura, y sin embargo no se sesionaba en estos términos, menos en los 80, cuando en los albores de la democracia y durante el gobierno de Alfonsín. Uno se pregunta cuál es el fenómeno, es ideológico, es sociológico, es una disminución de la, llamémosle así, de la calidad dirigencial. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que faltan límites claros. O sea, por lo que yo he visto, hay varios legisladores que por su actitud, por su acción, por su lenguaje, deberían ser sancionados. La Cámara tiene que cuidar sus propios reglamentos y sus propios estilos de comunicación, que no pueden ser los desmanes que hemos visto. Yo creo que parecía más polémica en el fútbol que la honorable Cámara de Diputados de la Nación. Entre paréntesis, se llama honorable porque originariamente fue ad honorem,
Claro, mira vos, que ad honor significa que no tenían dieta. O sea que de toda manera, ni por una acepción ni por la otra, creo que le cabe muy bien el Sayo al día de hoy. Pero bueno, digamos, yo creo que hay legisladores y legisladores, como siempre son minorías que desbordan y dan una mala impresión al resto del mundo, porque la enorme mayoría ha estado en su banca y ha hablado con corrección. Pero creo que se ha introducido el desprecio, la falta de respeto al otro, y entonces eso no son diálogos, son griteríos, ¿no? Eduardo, ¿cuánto en esta medición que has formulado, cuánto pensás que de alguna forma dilapidó, podemos decir esta palabra, la administración de lo que había ganado en el último y siempre crucial comicio de medio término? A ver, esa medición la voy a tener para la semana que viene, porque terminamos la mensual que hacemos. Esto fue un corte antes de tiempo, con lo cual no puedo empalmar mucho. Me he referido en este caso al incidente propiamente dicho. Presumo que han gastado capital político. Decía el otro día un analista, bueno, para eso está el capital político. Yo creo que el capital político está para usarlo, no para rifarlo. Y creo que acá claramente hubo una estrategia de que esto pasara por debajo del radar, que nadie se diera cuenta. Pero yo creo que es una y otra vez falla en no recordar valiosos consejos de César Luis Menotti, que decía, está todo muy bien, pero el otro también juega, ¿vio? Claro. Bueno, esto es lo que ha pasado, el otro también juega. Bueno, yo decía en la apertura, además que a lo mejor como lección, de alguna forma, nos puede hacer reflexionar para que volviendo un poquito a los albores de esta democracia recuperada hace 30 años, no sé, nos pongamos como límite dentro de la democracia, de la Constitución y de la ley todo, y fuera nada. Bueno, ojalá esto sea así, que lo que hayamos visto sea el punto de inflexión de un nunca más y no el comienzo de una escalada, ¿no es cierto? Porque, a ver, los que estaban afuera gritando son la izquierda que no tuvo ni el 2% de los votos. Los que estaban adentro, refiriéndose a los afuera, en un evidente juego de interacción, deben haber obtenido en total el 15% de los votos. Quiere decir que el 85% está a favor de la democracia, está a favor del diálogo y del respeto y las normas. Espero que las autoridades de las cámaras y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial alineen los planetas para que el 85% no seamos atropellados por el otro 15%. Eduardo, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Te deseo unas muy lindas Navidades, un mejor 2018 y presumo que, salvo las escapadas que conozco a dónde van, ¿no es cierto? Presumo que va a ser un enero y febrero de todos modos de trabajo, ¿no es cierto? Sí, enero y febrero van a ser meses importantes. Así que te estaremos molestando nuevamente, ¿eh? Claro, exactamente. Bueno, muchas felicidades a tu equipo, a vos y a tu audiencia, y los estaremos escuchando próximamente. Gracias, Eduardo, un abrazo, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Era Eduardo D'Alessio, presidente de D'Alessio Irol, que, como decíamos, hacen en conjunto con Sergio Berenstein este tracking sobre opinión pública.
Celine Dion, disculpas porque nos hemos pasado algunos minutitos, ya viene la barra de la City. Hemos hecho, estimo, como dije hace un instante, un programa de lujo. Aldo Abraham, Rosendo Fraga, Eduardo D'Alessio. Simplemente nos queda agradecerles que nos hayan acompañado, desearles a todos ustedes lo que está deseando Celine Dion y simplemente volvernos a convocar a encontrarnos